Ahora, señora López, por el término de 10 minutos. Perdón, muchas gracias por habernos recibido como organización. Disculpen la demora, tuve un problema con el estacionamiento, está un poco complejo el tema en el centro. Es direccional, así que siempre hacia usted. Ya, como le decía, es primera vez que estamos acá, nos vamos a presentar. Nuestra organización se llama Renace Mujer, Familia y Sociedad, que fue creada por un grupo de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia institucional y vicaria dentro del Estado de Chile. Ahí está. Nuestro título dice Derechos Humanos de las Víctimas en el Poder Judicial. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que tiene por objeto la colaboración con instituciones públicas y privadas, municipales y civiles, en materias comunes a los derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes, para fomentar la cohesión social dentro de las comunidades. La relación que tenemos frente al anteproyecto es visibilizar las grandes falencias y violaciones a los derechos humanos de las víctimas por parte de tribunales de Chile. Emerge la necesidad inminente frente a la falta de una mejor redacción constitucional donde se incorporen aspectos sustantivos sobre el reglamento de los auxiliares y administrativos del sistema judicial, donde hay una mala regulación, falta de responsabilidades, ocupación objetiva dentro de cualquier proceso judicial, y esto ha generado graves vulneraciones sistemáticas y continuas de los derechos humanos de nuestros niños, niñas, adolescentes y por sobre todas las cosas de las víctimas que acuden, como lo insta cada gobierno de turno, a denunciar. Tenemos un ejemplo muy claro. Voy a tomar agüita porque corrí mucho. Tenemos el grave ejemplo de las pericias. Llevamos décadas con pericias que no solo se arman a gusto de consumidor, sino que además, cuando una mujer denuncia violencia intrafamiliar, es criminalizada dentro de este proceso judicial y los peritos hasta imputan patologías psiquiátricas graves para quitar la custodia de los hijos. Este tema es mucho más grave de lo que se piensa porque se destruye la vida de niños y de familias completas, donde se han llegado a entregar la custodia a niños que han sido violados por sus padres o se entrega la custodia a maltratadores, amplias visitas o revinculaciones forzadas con niños con padres condenados por violencia intrafamiliar, a violación y abusos. Se necesita que los funcionarios del Poder Judicial presten una actuación conforme a la ley, se rijan por mecanismos de reclamación, en revisión constante a sus agentes, consejeros técnicos, peritos, centros de peritajes, curadores ad litem, todos en algún momento coluden para hacer fallar tanto las leyes, la Constitución que tenemos actualmente y los tratados internacionales. Aquí tenemos que el anteproyecto de Constitución, cuando se ocupa el término de posvíctima, se relaciona con el proceso penal jurídico. No obstante, tenemos muchas situaciones jurídicas donde, si bien no se tiene la calidad de víctima, se tiene la calidad de persona que debe ser protegida y cuidada. Frente a esto, la Administración de Justicia tiene, insisto, una gran deuda hasta el momento, porque las distintas formas de violencia intrafamiliar que afectan a mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres también, que no podemos decir que no les afecta, quedan absolutamente a merced de una desidia por parte del Estado. Se repiten procesos judiciales, el agresor o agresora constantemente abre nuevas causas con los mismos argumentos, generando una tortura. Yo creo que ninguna persona le diría a una mujer que viene arrancando con sus hijos de Siria que está incapacitada de poder cuidarlos. Las personas que viven violencia intrafamiliar se encuentran en una guerra constante que nadie ve y que nadie quiere ver, porque mucho se habla de la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, pero en la práctica no se hace nada. Y de hecho son las mismas juezas que criminalizan a las mujeres que piden ayuda, como lo dije anteriormente, instado por cada gobierno a denunciar.
Otra de las cosas importantes también es que los tribunales no se encuentran en línea. Un mismo juzgado recibe una y otra vez las mismas denuncias. La madre es loca, la madre es alcohólica, la madre es drogadicta, la madre... Un sinfín de cosas que se termina una causa, esperan un tiempo de 6 meses y vuelven a presentarla con los mismos argumentos, con otro magistrado, revictimizando y retraumatizando a las víctimas. Los tribunales no están en línea y una de las cosas cuando tuvimos reunión en la Corte con un ministro, le solicitamos por favor que estuvieran en línea tanto los tribunales de familia con las causas penales, porque luego se llega a una condena en penal y resulta que el tribunal de familia levanta ese impedimento de contacto por la relación directa y regular. Y la mayoría de las agresiones que sufren los niños y las mujeres son en la relación directa y regular. De hecho, hay muchos asesinatos de niños que el gobierno tampoco visibiliza. Hay muchas organizaciones que están con este listado, con estos antecedentes, que dictan de lo que los gobiernos publican en sus páginas. Siguiente. Debido a las graves violaciones a los derechos humanos dentro de los tribunales de familia, donde se permite la sobrejudicialización, sobre todo en casos de violencia, el Poder Judicial pasa a ser parte activa del hostigamiento de estas víctimas. Tienen una sobreintervención de los niños tienen que ser periciados 1 y 1000 veces porque es lo que se obliga en los tribunales, pasando a llevar también los derechos del paciente, la autonomía progresiva y el derecho que tiene todo niño a ser defendido. Por lo tanto, nosotros como organización que tenemos experiencia, y también no es solo una organización donde hay mujeres, también han llegado hombres, pero que no se han atrevido a hacer las denuncias, porque realmente llegar a denunciar es entrar en una espiral que no sabes cuándo va a terminar. Lo único que se puede tener con certeza es que va a terminar cuando tu hijo cumpla 18 años. Por lo tanto, nosotros sugerimos que dentro del artículo 162 de la Constitución, los órganos que deben estar en coordinación con los agentes jurídicos de administración de justicia, que se establezca como principio fundamental de la actuación de los administrativos que están sujetos al Poder Judicial, como el de la actuación en equidad, transparencia, probidad, enfoque de género. Aquí también quiero hacer una pausa porque mucho se critica que el feminismo, que es feminista, que no es feminista. Nosotros somos transversales. No podemos encasillar a que todas son feministas y otras no. Tenemos madres cristianas, tenemos madres que son ateas, tenemos madres que son budistas y la violencia es transversal. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que solo somos feministas. Es transversal y también afecta a los hombres. Desde este punto de vista, necesitamos que se tome en cuenta el verdadero resguardo de las víctimas. En este momento estamos frente a un Estado extremadamente garantista, donde si tú no quedas grave en el hospital, no existe una orden de arresto, no se respetan las medidas de alejamiento y que quede también consignado que los niños son víctimas directas y secundarias de la agresión que reciben sus madres. Tenemos mucha legislación internacional que da cuenta de que la violencia vicaria existe. Lo primero que se hace es, te quitaré los hijos. Y eso es uno de los dolores más grandes que puede tener una madre. Estamos de acuerdo también porque muchos de ustedes van a decir, es que las madres también agreden. También hay casos, pero son los menos. Lamentablemente, es la mayoría de los hombres que ejerce esta violencia y sobre todo cuando hay una asimetría de poder, y lo digo por experiencia, porque todas las mujeres y hombres que están dentro de la organización han pasado por distintos procesos de violencia. Nosotros consideramos que la mano está demasiado blanda en el Poder Judicial. También visitamos a ministros en su momento, lo pusimos en conocimiento a distintos ministros de justicia, en conocimiento de estas irregularidades, las cuales nunca han llegado a un buen puerto o a lograr tener una reunión con el presidente de la Corte Suprema donde se violan estos derechos. El juez que viola derechos debe ser sancionado como tal y si sus evaluaciones son negativas, lo que corresponde es la destitución. Cuando uno está trabajando y hace mal su trabajo, ¿qué pasa?
te echan, presentan la carta en el Ministerio del Trabajo y uno es despedido. Un minuto. Bueno, también estamos hablando que en el marco legal que regula el trabajo pericial ha dado motivo a una serie de críticas que llevan décadas. Estas están dentro de la bibliografía, reportajes, entrevistas que se han hecho a jueces, a juezas que han salido en distintos programas y también dentro de estudios profesionales como lo realizado por Bulnes y Vial desde el año 2018. Se puede observar la improcedencia de la inhabilidad de los peritos establecida en el artículo 48 de la actual Ley 19.968 de Tribunales de Familia, pero eso se contrapone contra las reglas de inhabilidad de los testigos como causales de implicancia y recusación establecida en materia penal. De verdad que se hacen cortos los 10 minutos. Bueno, tenemos las graves decisiones que están en adultocentrismo en este momento, donde los niños son usados como objetos y no como sujetos de derecho. La autonomía progresiva no es escuchada en los tribunales y muchos niños que quieren ser oídos y que tienen el derecho de ser oídos no lo son tampoco. Entonces estamos en una espiral de una deuda muy grande como Estado frente a las víctimas de violencia de toda índole. Está bien que tengan el garantismo de la inocencia, pero también nos hemos pasado por el otro lado de indefender, de permitir la violación constante y sistemática de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y también de otros delitos. ¿Alcanzo todavía? Acá llegamos a la parte ya casi final, donde nosotros proponemos que el juez que viola derechos debe ser sancionado como tal y si sus evaluaciones son negativas es la destitución. En este momento, cuando una víctima es agredida, porque son agredidas en los tribunales y después toman el audio, no pasa nada. ¿Qué es lo que se pide? Se hace hágale la carta al ministro visitador. Y el ministro visitador, ¿qué hace? Le dice, señora magistrada, ¿usted trató mal a la señora? No, yo no lo hice. Ah, no, ve señora, no lo hizo. No, tiene que haber un órgano que fiscalice, que se cuiden y que se velen los derechos humanos. Por algo Chile tiene tratados internacionales. Por algo existen leyes que ya regulan la violencia intrafamiliar, pero el problema es que no son aplicadas. Tenemos ahí el informe oculto de la UNICEF, que apareció hace poco, gracias a un reportaje de Canal 13, donde da todas las directrices de la violación que se cometen en las sentencias, donde no están apegadas a derecho, simplemente por la llamada experiencia o sana crítica, no sé cómo poder explicar que hayan sentencias vulneradoras de derecho. También está la desigualdad frente a los procesos judiciales son realmente graves y notorios. SIC, juez Maldonado, Cuarto Juzgado de Familia Santiago, Chilevisión Noticias, reportaje de los centros psicológicos que emiten los informes para quitar la tuición de los hijos. Otra de las cosas también que se está viendo mucho es el tema de la tuición compartida, que el fin último es la estabilidad del niño. Yo creo que ninguna persona, ni yo como adulta, podría estar viviendo 2 semanas en una casa y 2 semanas en otra. Es un tema bastante controversial, que aquí el problema, voy a hacer un modismo chileno, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho. Por lo tanto, es un tremendo desafío en materia de infancia que ustedes puedan protegernos a todos de todo lo que está pasando. Tenemos también informes de CIPER, tenemos el boletín número 6, nuestra organización que ha hecho también y recibido a miles de víctimas, los distintos reportajes, la investigación de Canal 13, que todo ese material está a la vista y puede ser solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí termine.